Siempre avisamos, hay que comprender lo que pasa en China para saber interpretar lo que ocurre en el resto del mundo. Como aperitivo al Foro de la Inversión, déjeme saludar a don José María Luna. ¿Qué tal, don José María? Muy buenos días. Muy buenos días. Director de análisis de Profin, que viene con esta mañana en rojo en las pantallas con una estrategia en renta variable. Qué valiente que es usted, don José María. Pues sí, vamos a intentar pues definir cuál sería la estrategia más adecuada en estos mercados tan turbulentos, ¿no? ¿Falta mucha sangre fría? No, yo creo que no hace falta tanta sangre fría. Yo creo que lo que hay que hacer al final es ver realmente lo que hay detrás, ¿no? Después de tantos movimientos políticos, ¿no? Sobre todo la realidad tanto económica, que en unos sitios crece, en otros sitios no se crece, y sobre todo pues cómo se van comportando los resultados empresariales. Pero me van a permitir que empiece por una cita de don Antonio Machado. Y es que al final en política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento. Y esto lo digo porque es lo que ha pasado en Italia. El descontento del país ante los pocos resultados que se están produciendo ante las medidas de austeridad, recomendados sobre todo desde Bruselas, pues han llevado a la ingobernabilidad de Italia. Y ahora llega la incertidumbre de si seguirán llevándose a cabo las reformas tan necesarias, y esa incertidumbre lo que está suponiendo un lastre, un peso, una losa sobre mercados de renta variable, por supuesto sobre las primas de riesgo. Y ya advertía el señor Draghi la semana pasada que relajar los ajustes fiscales podría poner en peligro las mejores logradas por todas esas medidas que se estaban aplicando en Europa. Y por mucho que el Banco Central Europeo actúe, si los Estados miembros de la Unión Europea no trabajan de forma conjunta para resolver esos desequilibrios fiscales, sobre todo, sin duda alguna, no se va a generar la confianza suficiente por parte de inversores y sin duda alguna también por parte de los acreedores, sobre todo los países como Italia o España, con enormes déficits y sobre todo enormes deudas públicas. Y lo que sucede es, como dijo también Séneca, y lo dijo hace ni más ni menos que 2000 años, la economía es la ciencia de cercenar los gastos superfluos, y aquí hay mucho gasto todavía, sobre todo público, en el cual, pues eliminar. Con todo este panorama, ¿cuál es la estrategia que nosotros recomendamos? En primer lugar, que el peso en fondos de renta variable esté por debajo de la posición neutral por perfil de riesgo. Esto significaría que, por ejemplo, en el caso de un perfil conservador, nosotros recomendaríamos que la exposición máxima sea del 15%. En el caso de un inversor equilibrado, entre el 35 y el 40%. Y en un inversor agresivo, que podría llegar hasta un 80%, el peso estaría en el 65%. Pero lo más importante, y perdónenme que sea tan insistente en este tema, nosotros recomendamos pues combinar tanto fondos puros de bolsa como mixtos flexibles. Analizando las últimas semanas que estaban haciendo esos mixtos flexibles con esa gestión activa de cartera, estábamos detectando como los gestores, esos productos de autor, estaban reduciendo el peso de la renta variable en cartera, con lo cual este impacto de caída ya de la semana pasada con las actas de la Reserva Federal y lo que está ocurriendo hoy seguramente les va a repercutir de forma menos negativa que un fondo puro de renta variable. Es decir, es estar en mercados de acciones, pero a través de productos, ya digo, de gestión activa. Y por mercados, sobre todo, seguimos recomendando que se siga centrando fundamentalmente en la renta variable norteamericana, también la europea y la asiática, pero sobre todo la renta variable norteamericana. Y como empezaba con una cita de don Antonio Machado, no quería dejar otra cita para el final, que sería de Groucho Marx, y decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Pues esperemos que la política cada vez influya menos sobre la economía. No sé por qué estaba pensando en Italia al escucharle a usted. Hace un minuto Mario Monti, sigue siendo presidente del gobierno en funciones, dice que va a reunirse inmediatamente con el gobernador del Banco Central y con su ministro de Economía porque considera que el escenario postelectoral es un escenario de crisis. Don José María Luna, director de análisis de Profin, muchas gracias.